En nuestro aniversario me dijo que tenía un viaje de negocios urgente. Resultó que la única urgencia era una villa frente al mar en Santorini, con su amante. Mientras brindaban con champán, solicité el divorcio, embargué los bienes y dejé que la verdad se hiciera añicos. Pensó que lo esperaría. En cambio, convertí su traición en algo más grande. En el 8º año de nuestro matrimonio, la verdad llegó no a través de un rumor escandaloso ni una confesión a altas horas de la noche, sino a través de una publicación en redes sociales. Eran las 8:12 de la mañana cuando lo vi. El suave sonido de mi teléfono me sacó de la confusión entre el sueño y la consciencia. Al principio ni siquiera lo toqué. Los mensajes matutinos rara vez eran importantes. Daniel ya no enviaba mensajes de buenos días, y el resto de mis notificaciones solían ser boletines, llamadas perdidas de organizaciones benéficas o mensajes de grupos de chat que había silenciado hacía tiempo. Pero algo me hizo revisarlo. Quizás fue instinto. Quizás fue el destino, un poco teatral. Era una foto. Publicado hace solo 20 minutos por Sofía Loren. La amiga de la infancia de Daniel, la que nunca desapareció del todo, incluso después de casarnos. Siempre estuvo al margen de nuestras vidas. Siempre presente en las fiestas, siempre enviándole mensajes con recuerdos de su juventud, siempre, de alguna manera, todavía en su órbita. Pero ahora ella ya no estaba en la periferia. Era el centro de atención. En la foto, Daniel la rodeaba con un brazo. Estaban en un balcón de la costa amalfitana, con el océano a sus espaldas como un sueño pintado. Ni siquiera intentaba esconderse. Su mano descansaba justo encima de la cadera de ella, el lugar que solo tocan los amantes. ¿Y el texto? Para siempre enamorado, corazón azul. Lo miré fijamente un buen rato, el silencio en la habitación era tan denso que parecía un vacío. El sol de la mañana se filtraba perezosamente por las persianas. Y la cafetera de abajo se puso en marcha con su temporizador programado. El mundo exterior seguía girando. Pero dentro de mí todo se detuvo. No hubo un estallido. Ni un jadeo. No había cristales rotos. En cambio, cogí mi teléfono, pasé el cursor sobre el icono del corazón y le di me gusta. Luego abrí el carrete y recorrí lenta y metódicamente años de recuerdos olvidados, vestidos de fiesta y documentos. Hasta que la encontré. Una foto en alta resolución de nuestro certificado de matrimonio. La subí a mi historia sin pie de foto. Sin contexto. Sin ira. Sin lágrimas. Deja que lo resuelvan. Deja que se pregunten. Tardó 11 minutos en llegar el primer mensaje. De un conocido lejano de Mónaco. Espera, ¿es en serio? Luego una serie de emojis de un viejo amigo de la universidad. Luego silencio. Y entonces sonó mi teléfono. Identificador de llamadas, Daniel Kingsley. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Elena. Ladró. ¿Qué demonios acabas de hacer? Mantuve el teléfono ligeramente alejado de mi oído, su voz era tan fuerte que cortó el aire como una bofetada. Estoy mirando internet ahora mismo. Se enojó. Todo el mundo está arrasando con mi teléfono. Sofía está destrozada en los comentarios. ¿Entiendes lo que has hecho? Me apoyé en el borde de la cama, dejando que la frescura del suelo de mármol me calara los pies. ¿Te refieres a lo que has hecho?, dije con calma. Esa publicación no estaba destinada a ser vista por todos, susurró. Pero lo fue, respondí con suavidad. Y simplemente me gustó. La línea se quedó en silencio. Solo una respiración estática y tensa. Entonces, Elena, si intentas castigarme. Lo interrumpí. Llevaste a una mujer que no era tu esposa a una escapada romántica y dejaste que publicara sobre ello con tu brazo alrededor. Y ahora estás enojado porque lo reconocí. Exhaló bruscamente, pero no le di tiempo a hablar. No me interesan las disculpas ni las explicaciones, Daniel, dije. Llevas meses fallando. Ahora has caído. Su voz bajó fría y deliberada. ¿Sabes lo que acabas de empezar? Sí, dije. Luego colgué. Abajo, la casa estaba en silencio. La finca Kingsley siempre parecía estéril por la mañana,
más como una sala de exposiciones que como un hogar. Todo pulido. Todo seleccionado. Todo diseñado para impresionar a alguien más que a mí. Abrí el vestidor. 8 años de matrimonio y aún así, todo lo que realmente poseía, cosas que no eran regalos, ni prestadas, ni estaban estratégicamente colocadas, cabía en 2 maletas. El resto. Solo decoración. Elegí mi equipaje con cuidado. No eran las maletas con monograma que Daniel había comprado para un viaje que nunca hicimos. Solo 2 piezas resistentes en negro mate. Mina tranquila y confiable. Empaqué despacio. No tenía prisa. Sin escape dramático al escenario. Sin gritos ni confrontación. Solo cierre. Pasé por el pasillo donde colgaba nuestra foto de boda. Ya no estaba. Daniel la hizo quitar el año pasado durante la reforma de la casa, alegando que no encajaba con la nueva estética. Yo tampoco, al parecer. Lo último que me llevé fue el cargador del móvil. Viejas costumbres. Incluso en la traición se recuerdan los pequeños detalles. Al llegar a la puerta, mi teléfono volvió a vibrar. Dudé en ignorarlo. Pero no lo hice. Respondí. Alaina, dijo Daniel más bajo esta vez. Hablemos de esto. No por teléfono. No hablé. Podemos arreglar esto, continuó. Sofía está en un momento emocional complicado. Necesitaba a alguien. No podía abandonarla así como así. Toda City. Ya abandonaste a alguien, respondí. Alaina, ella. Levanté la voz un poco. Es nuestro aniversario de bodas, Daniel. Hizo una pausa. El silencio entre nosotros se alargó y alargó hasta casi romperse. Ni siquiera lo recordabas, ¿verdad? Exhaló larga y pesadamente. Esto no es lo que parece. No acepté. Es peor. Salí de la Villa Kingsley a las 10:04, arrastrando mis maletas como las últimas notas de una melodía olvidada. No miré atrás. El personal me observaba con ojos tranquilos, sin atreverse a hacer preguntas. No necesitaba una despedida dramática. No necesitaba una declaración. Ya había hecho la mía con una sola publicación. Al llegar a las puertas, me detuve y miré los leones de piedra tallados en los pilares de la entrada. Durante 8 años estuve detrás de esos leones. Ahora pasaba junto a ellos. Volví a coger mi teléfono e hice lo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Desactivé las notificaciones, cambié mi cuenta a privada y apagué el teléfono por completo. Porque por una vez, no necesitaba ver las consecuencias. Que los Kingsley y los Lawrence contaran sus historias. No me quedaba nada que explicar. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no me sentí como la persona perdida. Me sentí libre. Mi teléfono volvió a sonar antes de llegar a los límites de la ciudad. La finca Kingsley no era más que una silueta en mi retrovisor, solo columnas y mármol frío que se encogía en la distancia. No esperaba silencio, pero tampoco esperaba que apareciera el siguiente nombre en mi pantalla. La señora Kingsley. La miré fijamente un momento con el pulgar sobre la pantalla. La mujer que una vez me puso un brazalete de diamantes en la muñeca, y me susurró bienvenida a la familia, ahora me llamaba como un agente de relaciones públicas intentando contener un escándalo. Apreté aceptar. Elena. Su voz era cálida, dulce y melosa, de una forma que siempre me hacía prepararme para el juicio. ¿Qué has hecho, cariño? La palabra cariño me sonó pesada. Una ternura artificial con un toque de condescendencia. Has prendido fuego a Internet, suspiró como si yo fuera un niño descuidado tirando una reliquia familiar. A esa chica, Sofía, te están crucificando en línea. ¿Y Daniel? Ay, está fuera de sí. Esa chica, repetí en voz baja. ¿Te refieres a la que está de vacaciones con tu hijo mientras él todavía está legalmente casado conmigo? Está confundida. La señora Kingsley dijo rápidamente, sabes que Sofía siempre ha admirado a Daniel. Es frágil. Ella no lo sabe. Ya veo, murmuré. Y en realidad, continuó, tú eres la mayor aquí. La madura. Eres su esposa, por Dios.
¿Por qué abofetearla así? Y más aún en público. Le di una bofetada. Reí en voz baja atónito. Le di me gusta a su publicación y compartí un documento. Elena, deja de ser mezquina, dijo en un tono que apenas disimulaba su creciente irritación. Anota esa historia. Trae algunos regalos y vuelve a casa. Discúlpate con Sofía en persona. Y publica algo en línea, algo cortés. Algo que los medios puedan usar. Discúlpate con ella, dije lentamente, como si intentara traducir una frase extranjera. ¿Por haber sido engañada? Tienes que pensar en lo que es mejor para la familia, insistió sin inmutarse. En cuanto te disculpes públicamente podemos olvidarlo. Sofía no te lo pondrá difícil. No es maliciosa. Solo es sensible. Y era impulsivo. Me quedé mirando el teléfono con incredulidad. La línea se quedó en silencio por un segundo. Luego añadió casi con dulzura, todos decimos cosas que no sentimos cuando nos duele algo. Pero esta familia, Elena, lo superamos. Siempre. La audacia de esa palabra. Nosotros. Érase una vez yo era el tesoro. El que cuidaba con esmero durante los almuerzos. Mi té se enfrió y ella lo volvió a colocar. Si estornudaba, me enviaba una caja de pañuelos con mi monograma. Bueno, ahora yo era el escándalo que querían enterrar. Señora Kingsley, dije con serenidad. Daniel y yo estamos finalizando nuestro divorcio. Dije la verdad y no me arrepiento. Y en cuanto a Sofía, me detuve lo justo para que me doliera. No sé por qué sigue llamándome su hermana. No estamos en el siglo XIX. Ya no tenemos concubinas. Elena. Colgué y bloqueé su número. A la mañana siguiente el fuego se había convertido en un incendio. Cada titular era una variación de ¿heredera de Kingsley o destructora de hogares? Internet elige un bando. La esposa de Daniel Kingsley rompe su silencio. El caso Loran. La audaz jugada de la socialité Sofía fracasa. Intentaron manipularlo. Los comunicados de prensa de los equipos de Kingsley y Loran lo calificaron de malentendido. Daniel había guardado silencio, dejando que los abogados de la familia se encargaran del asunto. Sofía emitió una disculpa vaga en las redes sociales, llena de agresión pasiva. A veces encontramos el amor donde menos lo esperamos. Nunca quise lastimar a nadie. Los comentarios fueron brutales. Mi bandeja de entrada estaba llena de disculpas poco entusiastas de amigos, conocidos lejanos y arribistas que querían asegurarse de seguir en el equipo de Elena. Pero no respondí a ninguno. Me daba igual su lealtad. No intentaba recuperar la compasión. Estaba calculando. Y callado. Porque cuando te han borrado, lo más ruidoso que puedes hacer es reaparecer. Estratégicamente. Esa tarde estaba sentado en un coche aparcado justo afuera de la finca Moretti. Mi pulgar se posó sobre un número familiar. El que no había marcado en años. Había salido de esta casa, desafiando a la gente. No porque me hicieran daño. Sino porque me había enamorado y creía que podía construir algo nuevo con Daniel. Qué tonta había sido. El teléfono sonó una vez. Luego otra vez. Y luego. Elena. Llegó la voz de mi padre. Cálida. Completo. Inmediato. No quise llorar. Ya ni siquiera sabía que podía llorar. Pero me quebró la voz. Hola, papá. Elena. Repitió más suavemente esta vez. Si te arrepientes de algo, vuelve a casa. Tu madre ya preparó tus favoritas. Costillas agridulces. Me tapé la boca con la mano. Lágrimas silenciosas se deslizaron por mi rostro. No era pena. No era dolor. Alivio. ¿Puedes ayudarme a encontrar un abogado?, pregunté. Ni siquiera se detuvo. Sí. No cualquier abogado. Él ya lo sabía. Te enviaré a alguien bueno. Alguien discreto. 3 generaciones de contratos y venganza. Solté una risa suave. Ven a casa a cenar.
Añadió. Le pediremos a la señora Farra que arregle tu habitación. Tengo 29 años. Dije. Sigues siendo nuestra niñita. Esa noche entré en casa de los Moretti y los encontré a todos esperando. Mi padre estaba de pie al otro extremo de la larga mesa de caoba. Mi madre se levantó de su asiento al instante y cruzó la sala. Me abrazó como si aún tuviera 5 años y volviera de clase de ballet. ¿Has bajado de peso? Ella murmuró, no te preocupes. Lo arreglaremos. Mi hermano mayor, Gabriel, estaba cerca. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada de una forma que no le había visto desde que éramos adolescentes. Productivo. Atenta. Hacía casi un año que no veía esta casa y sin embargo, todo parecía igual. Los retratos con marcos dorados, el ligero aroma a libros encuadernados en cuero y las galletas de canela de la señora Farra, el brillo de los suelos de mármol que me hacían sentir como en casa. La cena ya estaba servida. Mis platos favoritos. Preparados como una disculpa y una celebración, todo a la vez. No me pidieron explicaciones. No hasta el postre. Entonces mi padre se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Elena dijo con dulzura, ¿qué quieres hacer? Gabriel ladeó la cabeza observándome atentamente. Tomé mi copa de vino, removí el líquido rojo oscuro y miré por la ventana el jardín donde jugaba de niña. Quiero el divorcio, dije con claridad. Asintieron como si ya lo supieran. Pero añadí, haciendo una pausa, antes de eso. Me volví hacia ellos, levantando la mirada con calma. Planeaba despertar su interés. Se hizo el silencio. Entonces una lenta sonrisa de aprobación se dibujó en el rostro de mi padre. Esa es mi chica, dijo. Gabriel se recostó en su silla y levantó su copa. Por Elena, dijo. Y por la recuperación estratégica de la deuda. Brindamos. Y en algún lugar a lo lejos imaginé a Daniel sirviéndole vino a Sofía, sin darse cuenta de que su imperio ya empezaba a resquebrajarse. Había cometido un error fatal. Me había borrado demasiado pronto. La finca Moretti tenía una forma especial de absorber las tormentas. Sus altas puertas de hierro, fuentes de piedra y altos muros ofrecían no solo privacidad, sino también protección. De esa clase de privacidad que no me había dado cuenta de necesitar hasta que volví a estar detrás de ellas. A los pocos días de mi regreso, el lugar ya no parecía un refugio. Parecía un cuartel general. No hablábamos mucho de Daniel. Ni durante la cena. Ni con el periódico y el café de la mañana. Pero bajo la serena dignidad de nuestro hogar familiar, la guerra ya había comenzado. Gabriel lideró la iniciativa. Conocía gente. Periodistas. Inversionistas. Estrategas de relaciones públicas a quienes no les importaban ni los Kingsley ni los Lawrence. Surgieron rumores en círculos financieros y clubes de la alta sociedad. Susurros sobre la incorrección de Daniel, la dudosa sincronización de Sofía y lo que el grupo Kingsley podría estar ocultando tras su elegante fachada. Dije poco. Pero le di a mi hermano todo lo que necesitaba. Incluyendo las grabaciones. Había docenas. Algunas eran viejos mensajes de voz de Daniel, confesiones recortadas y descuidadas sobre el uso de mi fondo fiduciario como capital temporal. Otros eran fragmentos que había guardado de conversaciones donde el nombre de Sofía salía a relucir demasiadas veces. Incluso había un mensaje de voz donde Daniel, en medio de una diatriba ebria, admitió que Sofía ya no quería ser la segunda. ¿Y las fotos? Tenía muchas. Capturas de pantalla de Sofía y Daniel en momentos íntimos. Sus manos deslizándose entre las de él en eventos. Me dijeron que una cena de cumpleaños era solo para socios, donde su lápiz labial manchó su copa de vino. Seleccionamos 3 piezas clave. 1. La nota de voz donde Daniel bromeaba sobre pedirle dinero prestado a Moretti. 2. Una foto con fecha y hora de Sofía llegando a la Villa Kingsley el día después de nuestro aniversario. 3. Una captura de pantalla de su reserva de hotel en Positano, bajo el nombre del señor y la señora Kingsley. Luego las publiqué todas. Sin un epígrafe dramático. Solo hechos. Pruebas silenciosas e innegables.
Y dejé que Internet hiciera el resto. A la mañana siguiente era un caos. Los comentarios se dividieron en dos. El equipo Elena inundó los hashtags con compasión, capturas de pantalla y una rabia bien expresada. Guardó silencio durante 8 años, ¿y así es como la pagan? ¿Por qué la amante recibe protección y la esposa es despreciada? Dio su nombre, su dinero, su tiempo. Y la llamaron amargada. Mientras tanto, el equipo Sofía tejió su propia historia. Amigos de la infancia se convierten en amantes. ¡Qué romántico! Quizás Elena no era lo que necesitaba. De todas formas, parecía más feliz con Sofía. No discutí. No respondí ni un solo comentario. En cambio, me reuní con el asesor legal de nuestra familia y presenté el historial completo de mi apoyo financiero al grupo Kingsley. Cada transferencia bancaria, cada documento, cada mes, los rescataba mientras Daniel perseguía acuerdos que apenas entendía. Había firmado un acuerdo prenupcial, sí. ¿Pero la cláusula que nadie esperaba que recordara? Permitía ajustes en caso de una contribución significativa del cónyuge a los activos de la empresa o al pago de deudas. ¿Y mis contribuciones? Documentadas. Verificado. Cuando mi abogado envió la notificación formal de divorcio a los Kingsley, incluía una exigencia: el 70% del patrimonio conyugal. No solo la villa. No solo los coches. Sino acciones, participaciones y capital de empresas que ayudé a rescatar con mis propios recursos. En cuestión de horas, la maquinaria de relaciones públicas de Kingsley tomó represalias. El portavoz de Daniel emitió un comunicado oficial. Si bien respetamos la reacción emocional de la señora Moretti Kingsley ante los recientes acontecimientos, advertimos contra las afirmaciones exageradas y la difamación pública. El señor Kingsley siempre ha mantenido plena independencia financiera durante todo el matrimonio. Querían que pareciera desesperada. Histérica. Una mujer despreciada y en busca de venganza. No lo entendieron. Esto no era venganza. Esto fue una recuperación. 3 días después, otro golpe llegó. No fue mío. De las personas que consideraban leales. Una foto apareció en el chat de un grupo privado. Alguien, probablemente un camarero, probablemente bien pagado, había fotografiado a Daniel y Sofía en una playa privada de Montreux. Estaban descalzos. Riendo. Llevaban anillos de plata a juego. Sofía se inclinó hacia Daniel, con la mano sobre su pecho. Era el tipo de foto que se usaba para anunciar compromisos. Y se extendió como la pólvora. Lo peor, lo que lo hizo inolvidable, fue que la publicación no se filtró anónimamente. La republicó en Instagram Jade Bennett, mi ex mejor amiga. Una mujer que me había visto derrumbarme a puerta cerrada más veces de las que podía contar. Una mujer que una vez estuvo a mi lado durante las galas de los Kingsley, susurrando comentarios sarcásticos sobre la falsa inocencia de Sofía. Subtituló la foto con una frase tan cortante que parecía cristal. Que todos los que creen ser solo amigos tengan la bendición de tener una pareja con muchos. Así, sin más, eligió un bando. Mi Daniel intentó acercarse de nuevo. Para llamadas. 2 mensajes. Un mensaje de voz que empezaba con «Esto está yendo demasiado lejos». No respondí. No estaba enojado en el buzón de voz, estaba nervioso. Su voz carecía de su habitual refinamiento. El derecho de siempre. No se lo esperaba. Pensó que haría lo de siempre. Tragarme mi orgullo, disimularlo y mantener las apariencias por el bien del apellido. No entendía que esta vez, ya no usaría mi silencio como un favor. La junta directiva de Kingsley se reunió de emergencia 2 días después de que la publicación de Jade se hiciera viral. Gabriel recibió un aviso de alguien de dentro. Al parecer 3 importantes inversores habían expresado su preocupación por la volatilidad de su reputación. Las acciones cayeron un 7,4% en un solo día. Su abogado envió una nueva carta. Empezaba con «Nos gustaría resolver esto amistosamente». Y terminaba con «siempre y cuando reduzca la demanda de acuerdo a una cifra más realista». Lo devolví sin leerlo. Al atardecer de esa noche, caminé por el balcón de la finca Moretti, descalzo con una copa de Chianti en la mano.
Abajo la ciudad resplandecía con el caos que antes me había esforzado tanto por evitar. Solía interpretar el papel de la esposa refinada, la socialité discreta, la nuera perfecta que nunca pedía más de lo que le ofrecían. Pero ahora el mundo me observaba. No porque lloré, sino porque no lloré. Porque me puse de pie. Y porque dejé claro que ya no tenía miedo de que me llamaran difícil. Me borraron de su narrativa durante 8 años. Ahora escribía la mía. La familia Loran no escatimó en gastos en el control de imagen. 2 semanas después de que estallara el escándalo, enviaron invitaciones a una lista cuidadosamente seleccionada. Solo se incluyeron miembros selectos de la prensa, columnistas de la alta sociedad y algunos influencers confiables con los que se podía contar para cambiar la narrativa pública con el incentivo adecuado. El lugar era un salón privado en un hotel de lujo con vistas al distrito financiero de la ciudad. La decoración, todo blanco y dorado. Música clásica suave sonaba por altavoces ocultos. Los camareros se movían con precisión silenciosa, ofreciendo copas de champán y aperitivos a prueba de sonrisas. Todas las cámaras estaban enfocadas a la elegante plataforma al frente del salón, donde una pantalla gigante se alzaba junto a 2 sillas de terciopelo. A las 11 en punto el señor Loran se acercó al micrófono. Llevaba su habitual traje azul marino, perfectamente planchado con un broche con la forma del escudo de la familia Loran brillando en la solapa. Sonreía con una sonrisa política, una sonrisa que buscaba desarmar, no conectar. Damas y caballeros, comenzó con suavidad, gracias por acompañarnos esta mañana. Se ha especulado mucho sobre los recientes acontecimientos. Nuestra familia, especialmente nuestra hija Sofía, ha sido objeto de un escrutinio indebido y, a menudo, malicioso. En la última fila, varios editores de medios intercambiaron miradas. Pero estamos aquí hoy para aclarar la verdad, continuó, y para recordarle al público que no todos los rumores merecen un titular. Se hizo a un lado mientras Sofía Loran subía al escenario. Estaba radiante como siempre, vestida de seda blanca con un escote cuidadosamente elaborado para sugerir inocencia sin parecer desesperada. Su maquillaje era impecable, su cabello peinado con suaves ondas. Hizo una pausa para las cámaras, ofreció una sonrisa humilde y tomó asiento. Gracias, papá, dijo al micrófono con la voz justo el temblor. Nunca pensé que tendría que defender mi reputación tan públicamente. Pero supongo que cuando la gente quiere creer lo peor, lo hace. Algunos asentimientos comprensivos recorrieron la sala. Nunca quise lastimar a nadie, dijo con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Conozco a Daniel desde niños. Siempre hemos sido muy cercanos, pero nos reencontramos hace poco, durante un momento muy difícil para mí. Nunca hubo traición. Alguien tosió fuerte. La cámara encendió el flash. Para que quede claro, añadió Sofía con dulzura, Daniel y yo nunca fuimos inapropiados. Simplemente buscábamos consuelo el uno en el otro. Y el destino lo quiso. Miró hacia fuera del escenario y esbozó una sonrisa forzada. No voy a pasar por esto sola. La puerta lateral del andén se abrió. James Leclerc entró. El público se quedó boquiabierto como una ola. Algunos realmente no lo vieron venir. James era hijo de un aristócrata de una de las dinastías bancarias menores. Alguien conocido más por su buena educación que por su perspicacia para los negocios. Era guapo de esa forma olvidable. Bronceado, pulcro, predecible. Tomó la mano de Sofía, sonrió a las cámaras y se inclinó hacia el micrófono. Soy James, dijo con voz suave y clara. El prometido de Sofía. Se oyeron las persianas. La gente murmuraba. Los titulares se escribían en tiempo real. Un reportero levantó la mano. ¿Prometido? ¿Cuándo pasó esto? James sonrió. En privado, hace unas semanas. No habíamos planeado anunciarlo tan pronto, pero los acontecimientos recientes lo han hecho necesario. Se volvió hacia Sofía, radiante de cariño. Queríamos aclarar los rumores de una vez por todas. El señor Lauron exhaló, visiblemente satisfecho. Sofía apretó la mano de James y volvió a hablar. Daniel y yo somos solo amigos. Siempre lo hemos sido. Estas historias son distorsiones.
Otra cámara destelló. Y entonces, con una precisión casi ceremonial, James se apartó de ella. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Caminó hacia el centro del escenario. Y soltó una risa apagada. Lo siento, dijo con la voz ahora firme, de una forma completamente distinta. Pero no puedo seguir así. Se hizo el silencio en la habitación. Sofía parpadeó. James. James miró al público con expresión indescifrable. Ella mintió, dijo simplemente. La sala estalló. Los reporteros saltaron de sus sillas. Otros se quedaron boquiabiertos. La organizadora del evento a un lado del escenario dejó caer su portapapeles. ¿Qué haces? Siseó Sofía, acercándose a él. Para. James no se inmutó. Levantó la mano y la enorme pantalla que tenía detrás se iluminó. Fotos. Vídeos. Clips de audio. Una a una evidencias incriminatorias expuestas a la vista de todos. Sofía entrando en la villa Kingsley. De noche mientras yo estaba fuera de la ciudad. Su brazo rodeó a Daniel en París. En un viaje le dijo a James que pediría un préstamo para sanar. Audio de ella riendo con alguien diciendo, Elena es tan pasiva que probablemente piensa que somos primos. Sofía se quedó paralizada, con los ojos abiertos. No, susurró. No lo harías. James se enfrentó al público tranquilo y sereno. Me dijo que anunciaríamos nuestro compromiso más tarde. Después de resolver algunos asuntos pendientes. Así lo llamó ella. Asuntos pendientes. Se giró para mirarla. Lo que quería decir era que quería casarse con Daniel Kingsley. Un hombre que, según ella, siempre le había pertenecido. El rostro de Sofía pasó de la sorpresa al horror. Basta. Me estás arruinando. James la ignoró. Dijo que me necesitaba para cubrirla. Que nadie creería su inocencia sin un prometido inofensivo. Me pidió que sonriera, que la apoyara y que me callara. El público guardó silencio. Él se alejó del podio, se dirigió directamente a las cámaras y dijo con claridad, me niego a casarme con una mujer que miente. A la prensa. A la gente que la rodeaba. Y lo más importante, la miró. Para mí. Seguridad empezó a moverse. El señor Laurent salió disparado de su asiento. Sáquenlo del escenario, gritó. Pero nadie se movió. Porque justo entonces la grabación se detuvo y la pantalla mostró una última diapositiva. Fuente anónima. Proporcionada en colaboración con el equipo legal de Moretti. Y debajo mis iniciales. El rostro del señor Laurent palideció. Miró la pantalla, luego a su hija, luego a James, quien salió del escenario tranquilamente sin interés alguno en las cámaras ni los aplausos. Ya estaba hecho. Sofía se quedó sola, parpadeando ante el vacío de la imagen destrozada. Nadie aplaudió. Nadie la consoló. De vuelta en la finca Moretti, vi todo lo sucedido en una transmisión privada en vivo con mi padre y mi hermano a mi lado. Gabriel negó con la cabeza, tomando un expreso. Eso fue brutal. Papá se cruzó de brazos. Era necesario. Me miraron. No dije nada. Simplemente me recosté en la silla, envuelto en el silencio que sigue a un golpe limpio. Esto no fue venganza por venganza. Fue una advertencia. Para Sofía. A Daniel. A todos los que pensaron que me desvanecería silenciosamente en la vergüenza. Nunca fui la historia que pudieron borrar. No hubo tormenta el día que se dictó la sentencia. No hubo nubarrones. No hubo simbolismo divino. Solo un intenso sol invernal se filtraba a través de los altos ventanales del Tribunal Superior de la capital mientras yo, sentado tras una mesa de roble pulido, escuchaba al juez confirmar, de forma discreta, formal e irreversible, que Daniel Kingsley se llevaría mucho menos de lo que pensaba. Con base en las contribuciones financieras documentadas y la cláusula 14C del acuerdo prenupcial, el juez dijo, mirando la última página, que se le otorga a la señora Elena Moretti el 70% de todos los bienes de la herencia conjunta. El fallo es inapelable. La sala no estalló. Se desinfló.
Del lado de Daniel, oí una exhalación aguda. Su abogado se acercó de inmediato para susurrarle algo sobre control de daños. Una asociada junior parpadeó como si no se hubiera preparado para la palabra final. Daniel no se movió al principio. Se quedó allí sentado con la mandíbula apretada y los labios ligeramente entreabiertos. No estaba sorprendido. Simplemente lo pilló. ¿Y yo? No celebré. No me inmuté. Simplemente respiré por primera vez en 8 años, sin sentir la culpa apretándome las costillas. Cayó el mazo. El matrimonio se deshizo. ¿Y el imperio? Eso ya se estaba derrumbando. Afuera del juzgado, el aire era fresco, de esos que exigen silencio. Pero por desgracia, el silencio no era algo que la prensa respetara. Una oleada de fotógrafos y reporteros se abalanzó sobre mí en cuanto crucé la puerta. Los micrófonos se adelantaron, las luces centellearon como petardos. Elena, ¿qué piensas tras el fallo? ¿Te sientes reivindicada? ¿Planeaste esta venganza desde el principio? ¿Algún comentario sobre las afirmaciones de Daniel? Seguí caminando. Daniel apareció segundos después, flanqueado por personal de seguridad. Me alcanzó justo cuando llegué al pie de los escalones de mármol, agarrándome suavemente del brazo. Elena, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Giré la cabeza ligeramente mirándolo por encima del hombro. Ven, abrázame. Desconectado. Forzó una sonrisa torcida para las cámaras. Esto no tiene por qué acabar así. ¿No dijiste que te diese dinero voluntariamente? Dije en voz lo suficientemente alta para que la prensa lo captara. Su sonrisa se torció. Tú lo organizaste, siseó entre dientes. Querías humillarme. Quería que me respetaran, respondí. Lo convertiste en humillación. ¿De verdad crees que la gente te seguirá queriendo después de esto? No necesitaba responder. Porque justo en ese momento Gabriel se puso a mi lado, deslizándose las gafas de sol lo justo para encontrarse con la mirada de Daniel. Se inclinó con una media sonrisa y dijo con la claridad suficiente para que todas las cámaras lo captaran: Señor Kingsley, creo que su vergüenza se perdió en algún lugar de Europa. Junto con tu amante. Destelló. Jadeos. Los titulares aparecieron al instante. El rostro de Daniel palideció. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, antes de que su abogado lo apartara, murmurando: aquí no, ahora no. Pero ya era demasiado tarde. El público ya lo había oído. Para esa noche Internet había cumplido su cometido. Elena Moretti gana el 70% del patrimonio de Kingsley. Gabriel Moretti lanza un discurso impactante fuera de la corte. Daniel Kingsley, tramposo y mentiroso, ¿ahora está en la ruina? ¿En los comentarios? Despiadado. Este hombre la engañó, mintió y amasó su fortuna con su dinero. Y ahora está sorprendido de que ella lo haya recuperado. ¿De verdad creía que ser alto y seguro de sí mismo la mantendría para siempre, no? Imagínate estar en Armani, financiado por tu exesposa, llamándola vengativa. El grupo Kingsley. Más bien su paga. Para alguien que se nutría de la percepción, Daniel Kingsley se había convertido en el blanco de las bromas. Y yo no había dicho ni una palabra. Pero no había terminado. Porque hombres como Daniel no saben desaparecer sin hacer ruido. Confunden el silencio con una invitación. Así que empezó a llamar. De números desconocidos. Luego de números bloqueados. Luego los números me llevaron a asistentes de relaciones públicas y exbecarios con los que no había hablado en años. Elena, seamos educadas. ¿Podemos hablar? Solo una vez. Ya dejaste claro tu punto. Vuelve a casa. Los bloqueé a todos. Entonces empezaron a llegar los regalos. Una botella de vino excepcional que compartimos una vez en la Toscana. Un libro de primera edición que una vez le dije que me encantaba. Una pulsera de diamantes que nunca quise. Ni siquiera abrí los paquetes. Lorenzo los devolvió todos. Hasta que apareció Daniel. Anochecía cuando Lorenzo llamó a la puerta de mi estudio.
Señorita, dijo con los ojos ligeramente entrecerrados. Está afuera de la puerta. No necesité preguntar quién era. Que espere, dije sin apenas levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Al día siguiente estaba allí de nuevo. Y al siguiente. Gafas de sol. Con el motor en marcha. Solo observando. Como si fuera una vieja costumbre que no podía abandonar. Al quinto día le pregunté a Lorenzo si había dicho algo. Les ofreció a los guardias 5.000 euros para que lo dejaran entrar. Sonreí levemente. Se lo llevaron. Lorenzo negó con la cabeza. Lo grabaron. Lo hago desaparecer. No, dije levantándome del escritorio. Coloquen el cartel. Esa misma tarde la entrada principal de la finca Moretti lucía una placa nueva. Sencillo. Elegante. Con letras doradas sobre una base de mármol negro. Sin Daniel. Sin perros. Sin furia. Sin drama. Solo política. Unas horas después, alguien que pasaba en coche tomó una foto. Se difundió en internet antes del atardecer. Y por la mañana, se había vuelto viral. El micrófono más discreto del mercado inmobiliario italiano. Ella se llevó el 70% y aún así no le deja aparcar. Elena Moretti. Santa patrona de los límites. Incluso las páginas de memes la publicaron. Lado a lado. Panel superior. Daniel sentado en su auto con música triste. Panel inferior. El cartel. Título. Cuando la puerta tiene mejores límites que tu ego. No dije nada. La placa permaneció. Y Daniel nunca regresó. La paz cuando finalmente llegó no rugió como las victorias. Susurró. Esperó pacientemente al borde de todo ruido. Hasta que el mundo se quedó lo suficientemente en silencio como para que pudiera oírlo. Dejé de consultar artículos. Dejé de responder a los mensajes poco entusiastas de amigos que alguna vez habían tomado partido. Dejé de dar explicaciones. Pasé las mañanas caminando descalza por el jardín. Tardes en la sala de música, dejando que mis dedos bailaran sobre el piano de cola. Noches leyendo, ya no para escapar, sino para disfrutar. Dormí 8 horas sin pesadillas. Tomé café sin leer titulares. Y me reí, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. No porque Daniel estuviera arruinado. No porque hubiera ganado. Sino porque había sobrevivido. Y él no me había quebrado. Hay un dicho en la alta sociedad milanesa, cae con gracia o cae en silencio. Pero hagas lo que hagas, no caigas gritando. Al parecer, nadie le dio el memorando a Sofía Loren. Empezó con un titular. No se trataba de mí. Sobre ella. Cosméticos Loren bajo presión tras el escándalo de su amante. Ock acusado de arruinar el matrimonio de un multimillonario. Sofía Loren pierde 3 contratos con marcas tras el veredicto de divorcio de Kingsley. En una semana, su nombre se convirtió en veneno en todos los chats grupales de inversores, bandejas de entrada editoriales y listas de correo de organizaciones benéficas. Su imagen cuidadosamente cuidada, suave, serena y lujosa, se hizo añicos como la copa de champán que, según se dice, le arrojó a la cara a su jefa de relaciones públicas. Siempre creyó que podía ser la excepción. La otra mujer que gana. La segunda opción que se convierte en la definitiva. Pero la sociedad es selectiva con su compasión. Y cruel con su recuerdo. Sobre todo cuando la pareja no es encantadora, inocente ni tranquila. Sofía no era nada de eso. Y a medida que se difundían las imágenes del desmoronamiento público de Daniel, también se difundía la caída de Sofía. Montajes paralelos de ellos besándose en Capri se reproducían junto a capturas de pantalla de documentos judiciales que mostraban que mis registros financieros habían salvado a Kingsley Group. 2 veces. Ni siquiera había hablado con la prensa. Y sin embargo el mundo ya había tomado partido. La mañana del enfrentamiento empezó como cualquier otra. Un desayuno ligero. Mi té de jazmín de siempre. Gabriel estaba leyendo propuestas de fundaciones a mi lado.
Entonces Lorenzo apareció en el arco del solario, carraspeando suavemente. Señorita, dijo con esa perfecta mezcla de discreción y alarma. Hay un incidente en la entrada norte. Levanté una ceja. ¿Daniel otra vez? No, respondió. Sofía Loren. Está armando un escándalo. Gabriel levantó la vista de sus papeles. Déjame adivinar, murmuró. ¿Llorando en seda vintage, gritando por cerrar el asunto? De hecho, dijo Lorenzo, ya le dio una bofetada a un guardia de seguridad. Salí tranquilamente. Pantalones de lino blanco. Blusa de seda color rubor. Descalza. Cabello suelto. No porque quisiera parecer etéreo, sino porque no estaba actuando. Sofía, por otro lado, era un auténtico caos. Estaba de pie con tacones demasiado altos para la grava, con el rímel corrido y el lápiz labial rojo corrido por sus gestos frenéticos. Su bolso estaba abierto en el suelo. El contenido se derramó como una acusación. No puedes irte así, gritó en cuanto me vio. No puedes fingir que estás por encima de esto. Seguridad avanzó, pero le tendí la mano. Que hable. Que todos escuchen. ¿Te crees mejor que yo?, espetó con voz áspera. ¿Crees que el dinero y las sentencias judiciales te hacen noble? Creo que el autocontrol sí, respondí. Eso la irritó. Sofía se abalanzó no hacia mí sino hacia las puertas, señalándolas como si fueran el problema. Todo esto es mentira, gritó. Ni siquiera lo amas. Nunca lo hiciste. Lo usaste para tener poder. Un destello de cámaras. Alguien había sacado un teléfono. Sofía no se dio cuenta. Él seguía gritando. Ella lo manipuló todo. El acuerdo prenupcial, la junta, el tribunal. Ella planeó esto. No respondí. Él me necesitaba. Así es como la gente como Sofía sobrevive. Arrastrándote al fango para que no te sientas tan solo. Pero no me hundía. Ya estaba limpio. Cuando Sofía levantó la mano, nunca sabré si para hacer un gesto o para golpear, Gabriel se interpuso entre nosotros. Rápido. Deliberado. Su voz era fría. Toca a mi hermana, dijo, y me aseguraré personalmente de que tus accionistas se enteren de tus cuentas en el extranjero. Su rostro se congeló. 2 agentes de seguridad se adelantaron. No luchó. No porque ya hubiera terminado, sino porque finalmente se dio cuenta. Ahora había cámaras. Y las imágenes no mentían. Al anochecer, el vídeo había llegado a todos los medios importantes. Sofía Loren sufre un colapso en la finca Moretti. Gabriel Moretti interviene cuando la amante se derrumba. No puedes irte. El público le ruega a Elena que guarde silencio y tenga clase. Los hashtags fueron tendencia durante 48 horas. El hashtag sin Daniel, sin perros. El hashtag mantente elegante Elena. Hashtag Sofía 2. Loren Cosmetics perdió un acuerdo de licencia con un importante distribuidor francés. Una entrevista televisiva con Sofía se canceló a mitad de la grabación. ¿Y Daniel? Daniel intentó defenderse. 3 días después publicó una declaración en un podcast de mala calidad, presentándose como el marido incomprendido. Me sentí emocionalmente abandonado. Elena tenía frío. Sofía simplemente estaba ahí. Él afirmó que yo había orquestado el fallo judicial a través de poderosas conexiones familiares. Insistió en que lo castigaban por enamorarse. Terminó con: todavía respeto a Elena. Ojalá hubiera luchado por nosotros como yo. Fue débil. Pero calculado. El tipo de intento que contaba con el cansancio público para suavizar los hechos. Lástima que Internet tuviera recibos. En cuestión de minutos, los comentaristas publicaban vídeos completos de Daniel fuera del juzgado, furioso y gritando. Capturas de pantalla de documentos legales que demostraban su dependencia financiera. Filtraciones anónimas desde el interior del grupo Kingsley. Ahora sin acuerdos de confidencialidad. Revelan cómo pagué su cartera de deudas durante la COVID-19. Un clip en particular se volvió viral. Daniel grita:
Esto no tiene por qué terminar así. Seguido de la ya icónica frase de Gabriel. Creo que tu vergüenza se perdió en algún lugar de Europa. Se convirtió en un sonido de TikTok. La imagen de Daniel. Antes ambicioso, afable, elitista. Ahora era cómico. Patético. Imperdonable. Sofía desapareció de los eventos sociales. Daniel dejó de ser invitado. Las juntas de beneficencia eliminaron discretamente su nombre. Las revistas de lujo reemplazaron sus artículos con los míos. No porque yo lo exigiera, pero porque finalmente recordaron quién hizo brillar el imperio en primer lugar. Y yo no dije ni una palabra. La semana siguiente me invitaron a hablar en una cumbre de mujeres financieras en el lago de Como. Llegué con un traje gris claro, el pelo recogido y tacones altos pero discretos. Al entrar en el gran salón, las cámaras de prensa destellaban y los periodistas susurraban. No sentí nada más que tranquilidad. Sin nervios. Sin orgullo. Solo claridad. No todas las mujeres traicionadas pueden escribir su propio final. Pero yo sí. Y estaba lejos de terminar. No sucedió de golpe. El colapso fue silencioso. Al principio. Algunos pagos atrasados. Una adquisición retrasada. Susurros de inestabilidad. Pero cuando los imperios caen, no duran mucho. El nombre Kingsley, antes pronunciado con reverencia en salas de juntas y salones de baile, empezó a aparecer en titulares muy diversos. El ex niño prodigio de las finanzas se enfrenta a una crisis de liquidez. Los buitres acechan a Kingsley Group mientras sus rivales lanzan tácticas hostiles. Filtraciones de información privilegiada. Ya no hay dinero. No vi las noticias. Pero aún así me enviaron los artículos. La primera vez que Daniel intentó contactarme no respondí. La segunda vez apareció en la cena benéfica de la Fundación Moretti. Sin invitación, sin previo aviso y visiblemente desanimado. Esperó a que las cámaras se fueran y los invitados fueran menos. Entonces me acorraló en la terraza. Elena, dijo en voz baja, desesperado. Por favor. Necesitamos hablar. No había mucha gente para impresionar. No había presión para manipular. Solo un hombre que finalmente había perdido influencia. Lo miré. El traje ya no le sentaba bien. Había perdido peso. Sus zapatos, antes lustrados, estaban llenos de polvo. Sus ojos ya no ardían de ego. Solo suplicaban. Dio un paso adelante. Cometí errores. Pero aún así. Se atragantó. Todavía te amo. Amor. Esa palabra solía doler. Ahora me sentía plano. Incliné la cabeza. Te encantaba la versión de mí que se quedaba callada. Ya no vive aquí. Elena, por favor. Me agarró la muñeca y Gabriel, siempre cerca, apareció por el rabillo del ojo. Esta vez no lo necesité. Retrocedí un paso, miré a Daniel a los ojos y le dije, te perdoné el día que dejé de importarme. Y me marché. La semana siguiente los lobos se abalanzaron sobre nosotros. Familias rivales que antes temían el poder de mercado de Daniel olieron la sangre. Lanzaron ofertas hostiles por las filiales de Kingsley. Uno a uno, el imperio comenzó a desmoronarse. Antiguos aliados se volvieron oportunistas. Se incumplieron contratos. Los banqueros se retiraron de los préstamos pendientes. Los accionistas se rebelaron. Y aún así, Daniel intentó salvarlo. Acudió a Sofía Loren, la única aliada restante con recursos suficientes para frenar la caída. Ella se negó. No públicamente. Peor. Ella se rió. Un informe interno decía que le dijo, me arruinaste. ¿Crees que voy a quemar lo que me queda de fortuna intentando arreglarte? Golpeó su escritorio de cristal con la mano y gritó algo sobre lealtad. Ella llamó a seguridad. 3 días después, Kingsley Group se declaró en quiebra voluntaria. El otrora intocable Daniel Kingsley se presentó ante la prensa,
con el rostro pálido y solo, emitiendo una declaración plagada de negación y culpa. No la leí entera. Pero capté una línea. Este no es el final. La reconstrucción de Kingsley. Fue casi triste. Excepto que no lo era. 2 semanas después del colapso, entré en la sala de juntas de Moretti Industries por primera vez en más de un año. Siempre habían tenido un puesto disponible. No por lástima. Por miedo. Sabían que volvería. Y cuando lo hiciera, no sería en silencio. La votación fue unánime. Incluso los directores más veteranos, que antes dudaban, ahora susurraban su acuerdo. Ya no había Daniel al que antagonizar. Ya no había escándalo que proteger. Solo quedaba Elena. Y no solo recuperé mi asiento. Reescribí la agenda. No era la mujer que se marchó el año pasado, rota y traicionada, con los ojos nublados por el dolor. Yo era fuego destilado en acero. Tarper. Más silencioso. Imperdonable en sus principios. Sereno en su poder. Una noche recibí un mensaje de un subalterno del Departamento de Comunicaciones. Era un enlace. Una universidad había publicado un estudio de caso de colapso. Kingsley Group, en el portal de su programa de finanzas. ¿El título? ¿Qué pasa cuando subestimas el activo que te construyó? El nombre de Daniel ya no era respetado. Era objeto de estudio. Se había convertido en una historia con moraleja. Yo no me arrepentí. Ese viernes celebré una cena privada con mi equipo ejecutivo principal en el balcón de la finca Milan Moretti. El atardecer brillaba dorado sobre la ciudad. Brindé. Por lo recuperado, dije. Y a lo que nunca necesitó ser probado. Chocaron sus copas con las mías. Ninguno mencionó el nombre de Daniel. Porque ya no importaba. El mundo no se acabó con la caída de los Kingsley. Simplemente se volvió un poco más tranquilo. Y mucho más libre. Ya ningún titular gritaba el nombre de Daniel. Su presencia antes asfixiante en cada sala de juntas y gala, se había desvanecido en el mismo silencio que una vez me exigió. Pero no me interesaba su caída. Estaba demasiado ocupado ascendiendo. Moretti Industries no se recuperó sin más. Se disparó. Con el peso muerto del escándalo desaparecido y la claridad de propósito restaurada, todos los departamentos se enfocaron en algo más nítido. Más limpio. Reorganizamos nuestro equipo de liderazgo. Ascendimos a mujeres que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Cortamos vínculos con proveedores que alguna vez habían expresado dudas sobre mí durante las audiencias de divorcio. Y a cada paso mantuve la compostura. No porque intentara demostrar algo. Porque ya no tenía por qué hacerlo. Era extraño. Como la ausencia de caos se sentía como un lujo. Las mañanas ya no eran apresuradas. Mi teléfono ya no sonaba a deshoras con excusas de Daniel ni con comentarios del equipo de relaciones públicas de Sofía. Dije que leía. Volví a tocar el piano. A veces paseaba por los jardines de la finca Moretti al amanecer. Descalzo sobre la hierba húmeda por el rocío. Sin escuchar nada más que el canto de los pájaros y el ritmo constante de mi propia paz restaurada. La gente me preguntaba si extrañaba estar casada. Sonreía con dulzura. Extraño a la mujer con la que creía que me había casado. Pero amo al que se fue. Daniel no volvió a llamar. La última vez que lo vieron, se había mudado de Milán. Se rumoreaba que intentaba fundar una consultoría financiera en Suiza con otro nombre. Pero su reputación se había desvanecido demasiado. Unos meses después de la quiebra, apareció en internet una foto suya. Sentado solo en un café barato sin afeitar, absorto en mis pensamientos. Nadie rió. Nadie aplaudió. La foto se desvaneció tan rápido como apareció. Igual que él. En cuanto a Sofía Loren, intentó rescatar lo que quedaba de su nombre. Un vídeo de disculpas conmovedor. Un labial de edición limitada llamado Redención. Un intento discreto de escribir unas memorias de forma anónima. Nada aterrizó. Porque su caída no había sido elegante. Había sido ruidosa.
Y la gente recuerda más el volumen que el dolor. Había confundido la visibilidad con la invencibilidad. Y ahora no era ninguna de las dos. Una tarde, mientras ordenaba cajas viejas en mi oficina, encontré un sobre sin abrir. Fechado un año antes del divorcio. Dentro había una lista. Una lista de verificación que escribí con mi letra pulcra y esperanzada. Cosas en las que trabajar. 1. Ser más comprensivo. 2. Prueba la terapia de pareja. 3. Sorprende a Daniel con algo pequeño la próxima semana. 4. Deja de pensar demasiado. 5. Sé suficiente. Lo miré fijamente un buen rato. Esa última línea. Casi me reí. Casi. En vez de eso, doblé el periódico, salí y lo tiré a la chimenea. Como siempre fui suficiente. Él simplemente no lo merecía. Gabriel una vez me preguntó si alguna vez me arrepentí de no haber buscado venganza. Solo un escándalo bien ubicado, bromeó. Podría haberlo organizado en 24 horas. Sonreí. No hace falta, dije. La verdad siempre es suficientemente fuerte. Solo hay que esperar a que todos se acostumbren. No insistió. Porque lo sabía. Estaba en una reunión con los nuevos líderes de proyectos de la Fundación, hablando de un programa escolar sostenible en Europa del Este, cuando uno de los becarios llamó a la puerta y me entregó una carta. Lo abrí entre puntos del orden del día. Era de una pequeña escuela de Cerdeña. Una que habíamos financiado durante la reestructuración hacía meses. Un niño me había hecho un dibujo. Yo. Con ojos grandes, una corona y un sol dorado detrás. Debajo las palabras, gracias, señora Elena. Porque no se siente mal. Gracias, señorita Elena. Bis, nunca te diste por vencida. Puse el dibujo junto a mi portátil. Ningún comunicado de prensa podría compararse jamás. Un viernes por la noche, mientras las luces de la ciudad empezaban a calentarse y las ventanas de las oficinas se oscurecían, me encontraba en el pasillo ejecutivo de la Torre Moretti. El personal ya se había ido a cenar. Mi equipo esperaba abajo en un restaurante privado en la azotea. Me detuve fuera de mi oficina y miré hacia atrás por última vez. La madera pulida. Las ventanas altas. La silla que antes me parecía demasiado grande ahora me quedaba como si siempre hubiera sido mía. Cerré la puerta con llave. El clic resonó suavemente. Definitivo. Cierto. Y detrás de mí mientras caminaba hacia el ascensor. Risas. Mí. Y los suyos. Sin miedo. Sin ruido. Solo la vida. El fin.